Iniciamos una edición más de nuestro foro empresarial, siendo las 10 de la mañana con 2 minutitos, 32 grados la temperatura en la capital del país, Asunción, día número 15 de levantamiento ya casi total de las medidas restrictivas, posterior a 208 días de cuarentena sanitaria. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos con dos entrevistas en exclusiva, pero quiero saludarlo al compañero de tareas, Juan Pablo Fernández. Buen día. José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a nuestra audiencia también en medio de las actividades laborales de esta jornada de martes. Nos tomamos un tiempo también para hablar con los protagonistas en las distintas áreas y podamos acercar también a nuestra teleaudiencia el análisis a fondo de los temas que son realmente de importancia. Presentamos a nuestro invitado, pero antes vamos a la placa de presentación del bloque. En compañía, y lo saludamos al señor Francisco Jorge, gerente general de Altius Group Paraguay, quien nos va a estar acompañando hasta las 10:30 horas, hablando de la innovación en inversión inmobiliaria. Buen día, señor Francisco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias Francisco por tu tiempo con nosotros. Recién hablábamos fuera de micrófono, ayer volviste a Buenos Aires. Te preguntaba cómo estaba el vuelo porque hay mucha incertidumbre todavía en el tema de tomar un avión. Empecemos por ahí más que nada para que la audiencia pueda conocer lo que es volver a tomar un avión. ¿Cómo te fue la experiencia, Francisco? Mira, la experiencia por ahí fue más rara el primero que el segundo, porque es un poco todo nuevo, ¿no? Y uno se sienta con una persona al lado y decís, qué raro esta situación. Pero la verdad es que fue todo muy, muy tranquilo, mucho más, si querés, mucho más, más lento que lo normal. Todos tienen que entrar por el check-in físico, ya no es el web check-in, que uno puede embarcar directamente porque hay determinados papeles que llenar, protocolos de toma de temperatura, todo el mundo muy cuidado en cuanto al tema de tapabocas. Te diría que es una experiencia que, como te decía, la primera la hice un poquito con desconfianza y la segunda ya me pareció algo más habitual, más normal. Uh-huh. Pero me imagino que para cerrar nada más esto, es toda una nueva edición, ¿no? El tema de volar con estas características. Sí. A mí me agarró la cuarentena en Argentina y tenía que viajar urgentemente a Paraguay porque tenía todos mis trabajos allá y cosas que hacer. Pero evidentemente es una nueva modalidad que vamos a tener que acostumbrarnos a que volar, como cuando vino el 11 de septiembre y que cambió todo en cuanto a protocolos de seguridad. Bueno, ahora va a ser lo mismo, pero en cuanto a protocolos de salud. Yo creo que la cosa cambió, probablemente tengamos varios meses o años de volar con medidas de seguridad en cuanto a temas de salud, pero bueno, tendremos que acostumbrarnos. Y el tema también, para cerrar esto, te toca hacer una cuarentena, ¿no? Al retornar. Claro, en Argentina te piden hacer 14 días, si te haces llenar formularios, te piden hacer 14 días de cuarentena en tu domicilio. Pero yo creo que es un protocolo que viene desde cuando empezaban a venir los primeros turistas que venían de Europa y que tenían muchísimas probabilidades de estar contagiados. Yo, viniendo de Paraguay, que es un país donde tiene menor circulación de virus que Argentina, no tiene mucha lógica, pero bueno, sigue el protocolo por ahora. ¿También para personas o viajes corporativos o usted, porque es argentino, tiene que guardar esos 15 días de cuarentena? No, yo por ser argentino y tener mi casa, etcétera. Probablemente en temas corporativos haya algún protocolo como el que se está poniendo en Paraguay, que con hisopado antes, hisopado después, te permiten acortar a un par de días la cuarentena. Don Francisco, ¿cómo encontró Paraguay? Después de casi, ¿cuánto? ¿6 meses? 6 meses. ¿Cómo lo encontré? Lo encontré bastante parecido al Paraguay de marzo. Me sorprendió porque nosotros en Argentina tenemos bastante más restricciones de circulación, de los shopping centers. Vi una ciudad bastante similar a la que tuvimos en marzo, con la diferencia que todo el mundo anda con una cosa en la boca. Pero
pero la verdad es que fines de semana, shopping, los patios de comida llenos, mucha gente. Y como que lo vi con poco cambio. Esa es un poco la conclusión. No vi una ciudad muy distinta. Estuve en Asunción, ¿no? Eso implica más que nada también que la dinámica económica continuó igual a su criterio. Sí, yo creo que yendo al negocio nuestro, ¿no? Al negocio del real estate, el inmobiliario, veo que hay varios proyectos que estaban en la gatera a principio de año que se frenaron. Lanzamientos, no sé, de la segunda torre de un proyecto, y sobre todo también proyectos de oficinas. A principio de año había varios proyectos de oficinas ahí dando vueltas, y todo este tema de la pandemia al mercado de tanto de retail como de oficinas le pegó un poco más, digamos, en cuanto a que hay como cierta incertidumbre con respecto a esos negocios, como vuelven a una normalidad, ¿no? Porque la gente se habituó un poco también a trabajar en sus casas, entonces, bueno, la cantidad de metros cuadrados que decididamente estaban faltando a principio de año, de oficinas, por eso se estaban lanzando varios proyectos, ahora hay como cierta incertidumbre, que creo que en un par de años va a volver a la misma necesidad que teníamos antes, porque creo que por más que haya un poquito, va a haber un poco más de flexibilidad para que la gente pueda trabajar en distintos horarios o algunos días de la semana en su casa, digamos, la actividad dentro de los edificios de oficinas creo que va a seguir. Señor Francisco, Perdóname, sí, dígame. ¿Qué podríamos decir de Altius Group como empresa? ¿Dedicadas a qué rubro? ¿Desde cuánto tiempo están trabajando en el mercado paraguayo? Bueno, te cuento, Altius Group es una empresa que arrancó hace unos 15 años aproximadamente en Uruguay. Hoy es una de las principales, por no decir la principal desarrolladora inmobiliaria del Uruguay. Hace 2 o 3 años comenzó con una estrategia de desarrollo regional, abriendo Altius en México, en Panamá y en Argentina. Hoy Altius está en esos países. Hace un poco más de un año, hace un año y medio, creamos Altius Paraguay. En diciembre compramos el primer terreno, que es el del proyecto que acabamos de lanzar, ahí a 2 cuadras del Shopping del Sol. Y bueno, un poco la estrategia es generar una compañía de desarrollo con alcance regional, porque también tenemos la característica de que nosotros tenemos atrás un fondo de inversión que se llama Península Investment Group, que es un fondo de capitales institucionales, especialmente americanos, basado en Canadá, que invierte en distintos países de América Latina. Entonces, en varios de los países de América Latina donde invierte Península, estamos generando la empresa desarrolladora que es Altius Group, en México, como te decía, Panamá, Uruguay, Argentina y Paraguay. Ahora, don Francisco, Jorge, ¿por qué Paraguay? ¿Cuáles son las características que Paraguay les atrae como país de inversión? Bueno, Paraguay lo vemos como un país, a ver, nosotros tenemos como una ventaja, si querés, que tenemos muy cerca la situación de los distintos países de la región, porque estamos presentes en casi todos o en muchos de ellos. Entonces tenemos la posibilidad de comparar países, ¿no? Y situaciones del mercado en esos países. A Paraguay lo vemos como un país, primero, con una estabilidad que es envidiable en la región en cuanto a tipo de cambio, en cuanto a inflación, en cuanto a que ha venido creciendo en los últimos 10 años, 12 años. Es verdad que el año pasado hubo un parate que tuvo que ver probablemente con temas más de campo, sequías, etc. Y este año la situación que pasó en casi todos los países, a Paraguay le pegó bastante menos. Y todas las previsiones de los distintos organismos para el año que viene es un rebote súper interesante para Paraguay. Con lo cual, esa mezcla de estabilidad con
crecimiento nos hace ver un país muy interesante para invertir. Obviamente que también el tema de que tiene tasas impositivas también por debajo del promedio de la región, una situación geográfica bastante interesante con vecinos, como especialmente Brasil, que es un monstruo que tiene un mercado muy grande, que hace que la ubicación geográfica de Paraguay sea interesante. Diría que ese es un poco... y me estoy olvidando de un tema muy importante que ya tiene que ver con la inversión, no solo en Paraguay como país, sino que en el mercado inmobiliario, que tiene que ver con que Paraguay tiene una población joven, con una tasa de crecimiento interesante también, y una clase media que se empezó a generar con este crecimiento que tuvo Paraguay, que hacen que hay un mercado potencial que hoy no está, no está explotado, que es la vivienda para esa clase media, que hoy tiene que alquilar o tiene que vivir todavía alguna con sus padres, y creemos que ahí hay un mercado muy interesante para explotar, obviamente con financiamiento, con crédito hipotecario, interviniendo bancos, etcétera, pero ahí hay un nicho muy interesante que nos gusta mucho. Don Francisco, todas las cuestiones que nos dijo realmente son cuestiones positivas. Ahora, ¿qué le falta al Paraguay en el sentido de mayor previsibilidad, menos burocracia? Entiende por dónde voy, ¿no? Sí, perfecto. A ver, vos pensás que yo vengo de un país muy poco previsible, ¿no? Que es Argentina. Sí. El grupo nuestro está en Uruguay, que es un país que es muy previsible. Entonces también tenemos para mirar otras situaciones. A Paraguay le faltan, yo creo que normativas, por ejemplo, que permitan esto que estamos hablando de que se desarrolle el crédito hipotecario. Hay cosas que todavía no están desarrolladas y que creo que Paraguay tiene todas las condiciones para tenerlas, pero por temas por ahí burocráticos, temas que se tienen que juntar, yo creo que el gobierno, con los bancos, con los desarrolladores, y entender cómo poder instrumentar algo que debería ser más fácil en un país que tiene los indicadores que tiene Paraguay. O sea, hay trabas burocráticas de ese lado. Veo que también hay temas que tiene que ver por ahí con la innovación, con el tema de métodos constructivos que hagan que las obras sean menos artesanales y un poco más rápidas y más dinámicas. Hay varias cosas que creo que Paraguay tiene mucho por hacer. Uno tiene que pensar que todo este fenómeno de los edificios de departamentos es algo muy nuevo en Paraguay. Tiene, no sé, 15 años, 20 años como mucho, cuando que empezaron los primeros edificios. Y bueno, eso se va a ir desarrollando a medida de que haya más y más edificios, ¿no? Asunción está en un momento de transformación. Francisco, usted mencionaba sí. que ven una posibilidad de invertir fuertemente en viviendas para una clase media que hoy día no tiene ese poder adquisitivo, como sí lo tendría con un crédito hipotecario que están trabajando desde la CAPADEI. ¿Ya forman parte de esta Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios? Mira, nosotros estamos por ingresar ahí, estamos con algunas charlas pendientes en la CAPADEI, pero de todas maneras tenemos contacto con casi todos los integrantes de la CAPADEI y nos metimos mucho en este tema, y también con los bancos. Hablamos con varios bancos para ver cómo poder perfeccionar ese tema, el tema del crédito hipotecario en cuanto a restricciones. Nos hablaron que el problema era que la cuenta corriente catastral recién está al final de la obra, entonces recién en ese momento se puede generar un crédito hipotecario. Entonces hay algunos mecanismos, como por ejemplo que el banco le otorgue algún préstamo personal a la persona desde el día 1 para siempre empezar a pagar una cuota parecida a la del hipotecario. Analizar un poquito el tema de las tasas de ese préstamo personal, porque la tasa del hipotecario está subsidiada por el AFD, pero las personales no. Bueno, hay varias cosas. Y respecto a tu pregunta de la CAPADEI, creemos que, bueno, ahora hay una persona que trabaja con nosotros ahí
en Asunción, y una de las reuniones que tenía era con un poco más institucional con la CAPADEI para ya formar parte. ¿Cuánta gente están trabajando en Altios Group Paraguay? En este momento hay, digamos, hay gente directa y gente indirecta, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el grupo de comercialización es un grupo que está tercerizado, pero trabaja, hay un conjunto de vendedores que trabaja exclusivamente con nosotros. Y hoy serán unas, entre directos e indirectos, unas 10 personas. Estamos en un proyecto que se llama More del Sol, que lanzamos el jueves pasado haciendo un evento muy chiquito para cumplir con todos los protocolos de sanitarios, ¿no? Pero que nos entusiasma mucho. Lanzamos un showroom ahí en la esquina de Nuestra Señora del Carmen y López Moreira, en la entrada del Shopping del Sol, que es a una cuadra de lo que va a ser nuestro edificio, que está en San Martín y Nuestra Señora del Carmen, en la esquina. Entonces tenemos, contestando tu pregunta, tenemos arquitectos, tenemos propios y tercerizados, tanto uruguayos como paraguayos. El proyecto del edificio nuestro lo está haciendo el estudio Carlos Ott y Carlos Ponce de León, que son un estudio internacional uruguayo, que son los mismos que, por ejemplo, Carlos Ott es el que está haciendo Jade Park en Asunción, y han hecho proyectos a lo largo de todo el mundo. En Paraguay todo el tema de la arquitectura interior del edificio lo está haciendo el arquitecto César Aquino, paraguayo. O sea, tratamos de, a pesar de que nosotros venimos de afuera y con toda la experiencia de afuera, queremos paraguayizar el proyecto lo más posible, porque creemos que es muy importante también para la confianza mostrar caras locales, ¿no? Y estuvimos mucho tiempo buscando las mejores caras locales, que creemos que estamos muy contentos con el equipo, tanto con el comercial como el técnico. Ahora, este proyecto, señor Francisco, va a estar enfocado a lo corporativo, a viviendas. ¿Podría comentarnos un poco más respecto a las especificaciones quizás del proyecto? Este proyecto es una torre de 27 pisos de viviendas, 100% de viviendas, que está enfocado a un público, digamos, el producto básicamente es generar en una torre muy emblemática en Asunción, porque van a ver, si entran a la página, la arquitectura, que es bastante atractiva, del estudio internacional, en una torre muy emblemática, en una ubicación que creemos que es casi inmejorable, generar unidades que por eficiencia de metros cuadrados y por ser unidades compactas, se pueden generar tickets atractivos y alcanzables para todo el mundo. Y la combinación de la unidad compacta con amenities y servicios de primer nivel, por ejemplo, tenemos una pileta semiolímpica de 25 metros. O sea, creo que todos los proyectos tienen piscina, todos los proyectos tienen parrilleros, todos los proyectos tienen gimnasio. El tema es qué tipo de pileta o piscina, qué tipo de parrilleros, qué tipo de gimnasio. Nosotros lo que decimos es que por ahí con una ficha muy chiquita, que te compraste un monoambiente de, no sé, poco más de $70.000, no solo tenés ese espacio que va a ser increíble, porque los monoambientes que tenemos tienen vistas a todos lados, tienen 2 paredes con ventanas, no solo te compartes ese espacio, sino que también tenés la posibilidad de festejar con tus amigos en un parrillero para 15 personas en el piso 27, o de nadar en una piscina semiolímpica, o de tener un gimnasio con sauna. Tenemos 2 espacios de coworking que creemos que es una herramienta muy interesante en este momento. En uno de ellos hicimos una alianza con Juan Valdés, y va a tener el café como quien va a trabajar con su computadora a un café de Juan Valdés. O sea, tenemos como todo ese tipo de servicios que hacen que nos diferenciemos: la ubicación, los amenities, los servicios y un ticket adecuado para el mercado hoy paraguayo. Creemos que hay una sobreoferta por ahí de departamentos de $300.000 para arriba. Entonces, nos posicionamos en ese lugar tan emblemático y tan lindo, con un proyecto muy emblemático, pero con unidades, con tickets, como les decía, adecuados para el mercado.
Eso quiero ahondar un poco más porque en lo particular me parece muy atractivo esto que nos está comentando. Hablemos de costos y de números. Habló y hizo referencia de un número y en comparación a otros proyectos que plantean cosas realmente casi imposibles, el de ustedes me llama mucho la atención, don Francisco. Bueno, por eso, un poco la clave de esto es, por un lado, bueno, obviamente hay una suba de precios a medida que el proyecto va desarrollándose, ¿no? Pero generamos productos más bien compactos. Por ejemplo, lo que decía, monoambientes. El proyecto tiene mucho monoambiente, son casi 150 departamentos, son 149 departamentos. Hay monoambientes, hay departamentos de un dormitorio. Si llegan a ir a visitar el showroom, van a ver una unidad modelo hecha. Eso es algo también súper innovador que hicimos en el mercado. Quiero que vayan a ver el showroom y es increíble. Tenemos desde una unidad modelo de estos de un dormitorio, que son unidades que tienen un precio de venta a partir de $85.000, algo por el estilo. La de un dormitorio. El monoambiente es más bajo. Pero lo que quiero decir es que para nosotros es muy importante el tema de generar tickets que sean razonables y atractivos para el mercado de hoy. ¿Cómo lo logramos? Y por ejemplo, que nosotros vemos departamentos de un dormitorio en otras zonas de Asunción que tienen por ahí 15 metros cuadrados más que nuestro departamento, que lo vuelvo a decir, los invito a verlo y van a ver que el dormitorio tiene un buen tamaño, la cocina está muy bien, el living comedor está muy bien, y además no solo está muy bien, sino que lo mostramos, para que la gente vea qué tipo de cocina tiene, los muebles de cocina, los ambientes, las ventanas, los baños, cómo son, qué terminaciones. Por eso también genera más credibilidad, ¿no? Una cosa que nos encontramos en el mercado paraguayo es eso, es como que como no había tanta cultura de comprar en el pozo, la gente como que descree un poco de esto. Esa es una de las causas por las que hicimos un showroom a la brasilera, digamos, muy interesante, muy atractivo, y con una unidad modelo hecha exactamente escala 1 en 1 y con todas las características que va a tener el departamento. Ahora, don bueno, Francisco, cuando hablamos de invertir justamente en el pozo, hablamos de un proyecto de cuánto tiempo de duración hasta que le entreguen el departamento. Y desde ahora hasta que le entreguen el departamento van a ser aproximadamente 3 años. 3 años. Es una torre que O sea, tiene en realidad 3 subsuelos y 27 pisos. Correcto. Y que en realidad son proyectos de inversión. Y hoy el comprador que tenemos es más inversor, es así. Nosotros vemos que en este momento, por estas dificultades que decíamos del crédito hipotecario y todo esto, el mercado está bastante motorizado por el inversor. Entonces, hasta ahora los que se nos han acercado a comprar han sido inversores paraguayos. Pero de todas maneras cerramos un acuerdo con el Banco Atlas para, desde el pozo, tener la posibilidad de que una persona tenga financiado el 100% del valor del departamento. O sea, por una cuota baja, desde hoy, o sea, no tiene que venir a pagar $30.000 como una reserva y después cuotas de pozo, que sería el método más tradicional, que también lo hacemos, ¿no? Que viene alguien, nos paga el 30% ahora y cuotas durante la obra. Hoy, esa alianza que hicimos con el Banco Atlas permite que la gente pueda empezar a pagar ahora una cuota similar a la del crédito hipotecario a 30 años. Y así compró el departamento. Interesante. Interesante realmente, y más aún sabiendo de que cerraron este acuerdo con el Banco Atlas, porque va dirigida para la clase media, ¿sí? En cuestiones de calidad, de costos. A ver, en cuanto un poco la característica medio diferente que tenemos esto es que si uno ve el posicionamiento de la torre, la arquitectura y el lugar, uno diría este proyecto es más para clase media alta, ¿no? No es para clase alta porque son departamentos más bien compactos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos departamentos de 3 dormitorios. Incluso tenemos algunos departamentos de 3 dormitorios dúplex. Muy pocos, ya se vendieron, tenemos 6 nada más, ya se vendieron 2. Pero
el fuerte de esto son, yo creo que hacia donde apuntamos especialmente es a público joven que se está yendo de sus casas, parejas, que le gusta la ubicación, que puede ir caminando al supermercado, al shopping del Sol, a las oficinas del principal centro corporativo de Asunción, que eso vale muchísimo. Nosotros creemos en la peatonalización de Asunción, creemos que Asunción tiene que empezar a ser más peatonal, y esto te lo da la cercanía con las necesidades, ¿no? Con los colegios, con los shopping, con el supermercado, con las compras, con las oficinas. Don Francisco, por último de mi parte, pues nos queda poco tiempo, pero esperemos contar en alguna próxima oportunidad para seguir hablando sobre este tema. Ustedes vienen a romper un poco la burbuja inmobiliaria con esto, ¿no? Y nos gustaría, sí, porque, como te digo, nosotros lo que apostamos no es a venir a hacer un proyecto para un segmento que creo que ya está medio como demasiado satisfecho, que no hay mucha demanda, sino que venimos a hacer muchos proyectos en Asunción. Esperemos que ahora a fin de año tengamos ya un segundo proyecto sumado, apuntando a otro público, un poco más bien clase media, de lo que estamos hablando, y creemos que venimos a desarrollar fuertemente el crédito hipotecario, con lo cual esa es un poco nuestra estrategia. Esperemos que así sea definitivamente, señor Francisco Jorge, gerente general de Altius Group PY, hace un año instalados ya en Paraguay, iniciando los trabajos para lo que sería en este caso este desarrollo inmobiliario, una torre de 27 pisos, 149 departamentos. Muchísimas gracias, señor Francisco, y hasta una próxima ocasión en la que nos encontremos y nos tengan nuevas novedades por parte de la empresa. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nosotros vamos a la pausa, los encuentran en las redes sociales, por supuesto, y me imagino que también están con la página web. Antes de irnos, ¿la página web tienen, Francisco? Sí, es www.more, more como más en inglés, .com.pi. Entonces ahí la gente puede conocer un poco de lo que es esto que estábamos hablando el día de hoy. Hacemos la pausa y enseguida estamos con nuestro próximo invitado aquí en el Foro Empresarial. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.